tardes a todos. Vamos a seguir avanzando en el curso en donde lo habíamos dejado, ¿de acuerdo? Estábamos en la práctica un poco ya más abstracta, filosófica o metafísica de la consciencia. Hablábamos de la consciencia, lo que es la presencia, ¿no? Estar presente. Que sería quizás como una segunda parte dentro del aspecto de la meditación. Vamos a contextualizar un poco más, vamos a decir cuál sería, en principio, el primer aspecto o el contexto primario en el cual casi todos nosotros nos acercamos a la meditación. Generalmente es el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento psicológico. Bien sea por la vida que llevamos, el estrés, la tensión, bien sea por conflictos relacionales, problemas de autocuidado, duelo. Hay un montón de situaciones en la vida que generan sufrimiento. Y lo que está claro es que el ser humano, y sobre todo en este momento de la existencia, que todo va tan rápido y todo es tan impersonal, nos cuesta mucho autorregularnos psicológica y emocionalmente. Yo creo que coincidéis conmigo en que esto es el primer aspecto, ¿no? Y entonces, la meditación, ¿cómo nos puede ayudar? Pues la meditación nos ayuda desde el punto de vista en el cual nosotros nos damos cuenta de que tenemos una herramienta muy potente que genera autoconocimiento y autocuidado. Solamente en muy poquitas sesiones uno va dándose cuenta de los beneficios que tiene la práctica meditativa, ¿no? Y cómo poco a poco aprendemos a concentrar la mente dispersa, lo que llaman la mente de mono, esa cavilación rumiante que tanta pesadez nos genera en la cabeza, ¿eh? Poder de alguna forma vivir con ciertas emociones aflictivas que no sabemos gestionar. Resumiendo, el sufrimiento psicológico nos hace desarrollar a través de la meditación un proceso de autorregulación, de autoconocimiento y de autocuidado que genera muchos frutos. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que vos habéis comentado. A menudo tenemos, en unas pocas sesiones tenemos un cierto beneficio, pero nos falta consistencia. Pero es algo natural del ser humano, porque nos falta consistencia para el inglés, para ir al gimnasio, en fin, hay una serie de cosas que tenemos como las buenas intenciones del principio de año, pero tenemos esa debilidad, ¿no? No somos constantes, no somos perseverantes y entonces al final la práctica no consigue dar su fruto. Entonces, precisamente una de las cosas que estuvimos hablando el otro día en el curso con Vicente es que lo que necesitamos, de alguna forma, es darnos cuenta de esa debilidad que tenemos y adquirir compromiso. Es decir, vamos a comprometernos con la práctica, porque en realidad, si no lo hacemos, todos esos beneficios, tanto a nivel psicológico y emocional, como otros beneficios más profundos, que lo vamos a comentar ahora más adelante, no se van a generar, ¿no? Entonces, yo hoy quiero citaros dos textos que me han parecido muy interesantes para hablar un poco de lo que es el compromiso. Uno de ellos procede de Vicente Simón, que escribió hace 14 años en un ensayo científico que decía que cambios sucesivos y mantenidos en el estado de la mente producen cambios de rasgo. Es decir, que si conseguimos mantener de manera continuada un cambio en el estado mental, de la dispersión a la serenidad, de la reactividad a la ecuanimidad y de la confusión a la lucidez, si eso lo mantenemos constantemente y de manera continuada, se produce un cambio de rasgo. ¿Eso qué quiere decir? Que debido a la neuroplasticidad cerebral podemos cambiar el funcionamiento del cerebro, podemos cambiar el funcionamiento de la mente, ¿vale? Y otro psicólogo muy interesante, muy importante de principios del siglo XX en Estados Unidos, William James, decía que el ser humano tiene la capacidad de cambiar su vida modificando sus actitudes. Sus actitudes quiere decir sus contenidos mentales. O sea que ya a principios del siglo XX, ¿vale?,
pues la psicología con Carl Jung, Assagioli, William James, pues empezar a enfocarnos en que realmente observar la mente, trabajar o adiestrarnos en la mente tiene unos resultados muy interesantes para nosotros y sobre todo para cambiar ciertos aspectos de la vida que nos generan sufrimiento, ¿vale? Entonces, resumiendo, toda esta primera fase de lo que yo suelo llamar la parte más terapéutica de la meditación, que conecta con la parte un poco de la psicoterapia y la psicología, por eso mindfulness ha introducido tan rápidamente, porque tanto los psicólogos como los médicos de medicina preventiva, a la hora de encontrar mejores resultados para el estrés y para el dolor crónico o en terapias conductuales, han encontrado en la meditación pues una herramienta propicia muy interesante. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se hace esto? Como hemos visto en la primera parte del curso. O sea, observando los contenidos mentales y a través de esa observación que llamábamos sati, esa observación mindful, que quiere decir una observación amable, no enjuiciadora, creativa, abierta, con una mente de principiante, esa capacidad de observar a la distancia hace que los contenidos mentales puedan cambiar. Y como consecuencia cambian nuestras actitudes y nuestras acciones. ¿De acuerdo? Bien. Pero además, todo esto, lo que hablábamos de la autorregulación emocional, lo que hablábamos del autocuidado sobre los pensamientos rumiantes, las cavilaciones, además de esta parte terapéutica que incide en que la consciencia, esa capacidad que tiene el ser humano, que no tienen otros animales, de observar la propia mente, ¿de acuerdo? Esa capacidad consciente también puede desarrollarse de una manera diferente. ¿Cuál es esta? Estaría más dentro de lo que llamábamos el desarrollo personal. Lo que hablábamos el último día de eso que se ha descrito como el despertar. ¿Qué es eso del despertar? Es una experiencia transformadora que podría asemejarse, que podría asimilarse o parecerse a la idea que hablábamos también el último día de abrir una ventana. Es decir, todos tenemos nuestras sombras, nuestro sufrimiento, y de repente tenemos la capacidad de o ir abriendo poquito a poco herramientas que vayan trabajando sobre nuestros pequeños obstáculos en la vida, ¿vale? Como pequeñas ventanas de lucidez, o una segunda, que es más una tradición ya más metafísica, que sería, por ejemplo, el Vedanta, que habla de para la mejor forma de trascender la oscuridad es abrir luz, es abrir una gran ventana. Y esa gran ventana o ese camino de la gran ventana sería trabajar con la consciencia de la consciencia. Llevar la atención no a los contenidos de la mente, sino llevar la atención a eso que observa a los contenidos de la mente, que es lo que estuvimos viendo sobre todo este curso del fin de semana. ¿Qué sucede? Que es mucho más fácil para nosotros observar objetos o contenidos, porque es lo que hacemos habitualmente, que observar o experimentar algo más abstracto como es la consciencia, como es la atención. ¿Por qué? Porque tanto la consciencia como la atención no son localizables, no son definibles como un objeto, tanto externo como mental, como un pensamiento, como una sensación o como un sentimiento. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos mayor dificultad, una gran dificultad, si ya la tenemos en sostener la atención en contenidos mentales o en emociones que nos ponen un sufrimiento, llevar la atención a la propia atención, o sea, llevar la atención a eso que atiende, nos parece realmente complicado. Y así lo es, pero por eso, por falta de entrenamiento, por falta de práctica. Lo que estábamos haciendo en las últimas semanas, ya un poco en antecedentes de lo que estábamos en la parte del curso, porque el curso comienza en junio y acá empieza en septiembre y acaba en junio, y ahora estábamos ya un poco a la mitad del curso entrando en esa parte que sería más la consciencia, la presencia, como objeto de atención. ¿Vale? No sería un objeto, sería como contexto de atención. Queremos atender a lo que atiende. ¿Vale? Entonces, en eso estábamos. Bien, ¿cómo lo hemos hecho o cómo estamos haciendo esta práctica de llevar la atención a la atención? Bien, en la última, recordar que
terminábamos con una poesía de San Juan de la Cruz, ¿os acordáis? La última práctica, que hablaba un poco del vacío de contenidos, que hablaba de la nada. Es decir, cuando nosotros en la práctica habitual de mindfulness, nosotros lo que hacemos primero es una fase de concentrar la mente. ¿De acuerdo? Utilizamos las sensaciones corporales y utilizamos la respiración. Con eso, concentramos la mente y estabilizamos la mente. ¿De acuerdo? A partir de ahí, en lo que se llama concentración de acceso, ¿qué hacemos? Evocamos o damos entrada a pensamientos, a emociones aflictivas que nos generan sufrimiento. E intentamos, a través de esa atención, autorregularlos o gestionarlos. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Vale? ¿Cómo hacemos para llevar la atención a la atención? ¿Qué herramientas o qué camino encontramos? Porque es difícil atender a algo que no es un objeto. No estamos acostumbrados y es mucho más difícil que atender en la distancia a un pensamiento o una emoción. Bien, pues el camino que hemos intentado seguir es el siguiente. Primero, vamos a seguir concentrando la mente como fase inicial y encontramos algo que hemos denominado el silencio interior. ¿De acuerdo? Concentramos la mente y en vez de dar paso a los contenidos mentales, como dicen los budistas, observar cita, mente-corazón, simplemente lo que hacemos es mantener la mente silenciosa, la mente vacía. ¿Cómo hacemos esto? Pues cuando nos damos cuenta de que viene un pensamiento, simplemente el llevar la atención al pensamiento, ¿qué hace? Ese pensamiento se diluye. ¿Lo habéis probado alguna vez? Es como cuando tú tienes una sombra y de repente coges una luz y alumbras la sombra. Solamente el hecho de alumbrar la sombra hace que la sombra desaparezca. Pues eso es lo que hace la consciencia, el darse cuenta sobre un pensamiento que no es requerido en este momento. ¿De acuerdo? Porque lo que estamos trabajando es sobre pensamientos involuntarios. Nosotros lo que queremos es mantener ese silencio, ese vacío o ese estado mental que hemos conseguido o desarrollado a través de la atención a la respiración o hacia el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, la práctica y el enfoque era, cuando hemos estabilizado la mente en esa ecuanimidad, en esa serenidad, si nos damos cuenta de que estamos pensando, llevamos la atención a ese pensamiento y os daréis cuenta cómo ese pensamiento desaparece o se diluye. ¿Cuál es el objeto? El objeto es que interiormente la mejor forma de llevar la atención a la atención es que no haya contenido, no haya objetos en la mente. ¿De acuerdo? Y entonces es más sencillo enfocar, acordaos el ejemplo que poníamos, enfocar esa luz de la consciencia, que es la atención, llevarla hacia uno mismo. ¿Qué sucede? Y eso también lo comentamos el otro día en el curso, que no estamos hablando de pensamientos, no estamos hablando de ideas, de conceptos, estamos hablando de experiencias, estamos hablando de sentir, no de pensar. Estamos hablando de vivencia directa. Por lo tanto, lo importante, lo interesante es tener la experiencia y esa vivencia de la consciencia, que al principio será muy poco nítida, podemos decir, o durante momentos podremos atisbar algo de lo que es esa presencia, esa experiencia de ser consciente, ese diferente estado de la mente y sobre todo esa forma de estar o de percibir que es un sentimiento de experiencia y no es un pensamiento. De todas formas, como también comentábamos el otro día en el curso, hablar de la consciencia nos chocamos con la inefabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que esto que estoy comentando es un atrevimiento, porque realmente la experiencia de la consciencia no se puede poner en palabras. Y el lenguaje, más que una ayuda, es una limitación. Pero simplemente lo que hacemos es tener la intención de contextualizar y explicar de alguna forma que la experiencia de la consciencia es una vivencia directa y no es un concepto, es un pensamiento. ¿De acuerdo? Bien. Vale, entonces vamos a entrar en la práctica en 5 minutos y la idea será esa. Vamos a estabilizar la mente. Voy a hacer una pequeña práctica que a mí me gusta mucho, que ya la comentaremos el próximo día, que es conectar 4 energías fundamentales que antiguamente se llamaban ciertos chakras, que es conectar el sonido, el silencio, el espacio y la luz. ¿De acuerdo? ¿Cómo las vamos a hacer? En un momento determinado, cuando estemos concentrando la mente, ¿de acuerdo? Yo os voy a decir que en la expiración, ¿vale? Emitamos un sonido. Bien puede ser el sonido A o puede ser el sonido OM, ¿vale?
¿Qué objeto científico, o sea, qué explicación científica tiene esto? Igual que pasa con los mantras. Resulta que la cadena motora neurocerebral del lenguaje es la misma que la del pensamiento. Por lo tanto, cuando tú estás emitiendo algo en lenguaje, el pensamiento no se produce, se inhiben ambas. Esa es la razón de ser de los mantras. Los mantras producían final de pensamientos rumiantes porque el mantra inhibe el pensamiento. ¿De acuerdo? Entonces, un poco atendiendo a ese descubrimiento científico que se ve que ya lo sabían los budistas hace miles de años que lo utilizaban, pero ahora nosotros los científicos lo único que estábamos haciendo o están haciendo es dar explicaciones a cosas que se hacían antiguamente mucho tiempo. Entonces, en un momento determinado, para profundizar en la serenidad, utilizaremos un sonido, ¿vale? Con la idea de luego descansar en el silencio. En ese silencio vamos a intentar mantenerlo abriéndonos a la experiencia del espacio, que es lo que hemos dicho antiguamente como metáfora más propicia de la consciencia. Todo aparece en el espacio de la consciencia. Y luego la luminosidad un poco de la consciencia. Vamos, os voy a intentar llevar a este camino y lo importante no es lo que yo diga. Me seguís como un hilo de voz, pero lo importante es lo que vosotros podáis experimentar utilizando esa pequeña instrucción que yo os voy a sugerir o os voy a invitar a atender. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Bien? Bueno, pues voy a volver a, como ellos no escucharon esta poesía tan bonita de San Juan de la Cruz, la voy a recitar, porque la dije al final y es el contexto para iniciar esto que es un poco abstracto y un poco metafísicamente duro. San Juan decía: como no hay apego en la casa de la nada, nunca así el alma está apenada. Cuando me he puesto en esa nada, con la vista muy alta, observo, contemplo que soy todo y que en verdad no me falta de nada. ¿Vale? Entonces, quería decir, San Juan, que cuando te has en lenguaje de mindfulness, cuando te has desidentificado de los objetos de la mente, como no hay apego en la casa de la nada, nunca si el alma está penada. Sí, sale el sufrimiento psicológico, el desapego genera liberación. ¿Vale? Pero cuando me he puesto en esa nada, tengo que llegar a desidentificarme, ¿vale? A soltar ese apego. Cuando me he puesto en esa nada, con la mirada, la observación muy alta, mirando hacia la consciencia sería, contemplo, contemplación, observación, que soy todo. La consciencia es el espacio, se decía Vicente, en 93.000 millones de años luz. Cuando os puso ese ejemplo, claro, imaginaos ese espacio para que surja todo en ese espacio. ¿No? Observo que soy todo, la totalidad, la unidad de todo. ¿No? Y que en verdad no me falta de nada. Pues es un poco, esa es la experiencia de la consciencia. Sentirnos que somos todos y que en verdad todo aquello que creemos que necesitamos o que nos falta es una ilusión de la mente. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada, vamos a la práctica y luego comentaremos durante 5 minutos. Estamos todos en posición.